La ansiedad tiene una fórmula para destruirte, y Cristo tiene una fórmula para destruirla a ella. Eso es exactamente lo que Pablo escribió en Filipenses 4:6, y hoy vamos a desarmarlo completamente, porque este versículo no es un simple consejo espiritual, es una arquitectura divina de 6 componentes que cuando se aplica correctamente, desarticula la ansiedad desde su raíz. Pablo no escribió esto desde un sillón cómodo. Lo escribió encadenado, en una prisión romana, esperando un veredicto que podía costarle la vida. Y desde ese lugar escribió las palabras más libres que un ser humano haya podido pronunciar. Un hombre sin libertad física, enseñándole al mundo cómo ser libre por dentro. Eso cambia todo. Porque la fórmula que vas a aprender hoy no viene de la psicología moderna ni de la filosofía antigua. Viene de alguien que la vivió en las condiciones más extremas posibles y funcionó. Hoy vamos a recorrer cada palabra de este versículo, su contexto, su profundidad teológica y su aplicación práctica. Porque cuando entiendas lo que realmente dice Filipenses 4:6, nunca más vas a enfrentar la ansiedad de la misma manera. Para entender por qué este versículo es tan poderoso, primero necesitas conocer el lugar donde nació. Filipos no era una ciudad cualquiera. Era una colonia romana en Macedonia, una de las ciudades más importantes del imperio en esa región. Sus habitantes eran ciudadanos romanos, orgullosos de ese estatus, con una cultura profundamente marcada por el poder, el honor militar y la lealtad al César. Era una ciudad donde el éxito se medía por el rango, la posición y la influencia política. Era una ciudad donde la debilidad era una vergüenza y la incertidumbre era algo que los poderosos simplemente no admitían. Y en medio de ese ambiente de poder y orgullo romano, Pablo llega con un mensaje completamente opuesto. La verdadera fortaleza no viene del imperio, viene de Cristo. La verdadera ciudadanía no es romana, es celestial. Y la verdadera paz no la da el César, la da Dios. Eso era revolucionario. No solo espiritualmente, sino culturalmente, decirle a un ciudadano romano que su verdadera identidad no estaba en Roma, sino en el cielo, era un desafío directo al sistema de valores que definía toda su existencia, y sin embargo, eso es exactamente lo que Pablo hace en su carta a los filipenses, y lo hace con una autoridad que no viene de su posición política ni de su libertad física, sino de algo que ningún imperio podía quitarle, su experiencia personal con Cristo. Pablo conocía Filipos muy bien. Fue la primera ciudad europea donde predicó el Evangelio, según el relato del libro de Hechos. Allí, junto a Silas, fue azotado y encarcelado injustamente, y en esa prisión filipense, a medianoche, con la espalda ensangrentada, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Esa imagen es imposible de olvidar. La misma ciudad que lo encadenó fue también la ciudad donde experimentó uno de los milagros más asombrosos de su ministerio. Un terremoto que abrió las puertas de la prisión y que terminó con la conversión del carcelero y toda su familia. Filipos era una ciudad con la que Pablo tenía una historia profunda, llena de dolor y de gloria al mismo tiempo. La iglesia que nació allí era especial para él. Era la congregación que más lo apoyaba económicamente y emocionalmente. En su carta les dice algo que no le dice a ninguna otra iglesia. Os llevo en el corazón. Había una conexión genuina, casi familiar, entre Pablo y los creyentes filipenses. Y precisamente por eso cuando escribe esta carta, lo hace con una transparencia y una ternura que no encontramos igual en sus otras epístolas. No escribe para corregir herejías graves, ni para resolver escándalos morales mayores. Escribe para fortalecer, para animar, para decirles que a pesar de todo, hay una paz que está disponible para ellos. Una paz que él mismo estaba experimentando en ese momento desde la prisión de Roma, esperando ser juzgado por el César,
Y aquí está algo que muchos no ven. Pablo no le escribe a una iglesia en crisis espiritual profunda. Le escribe a una iglesia que enfrenta presiones externas, divisiones menores internas y sobre todo una amenaza silenciosa que él conoce muy bien porque la ha enfrentado personalmente: la ansiedad, el miedo al futuro, la incertidumbre sobre lo que viene. La pregunta que se repite en la mente cuando las circunstancias no están bajo tu control: ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Dios sigue en control cuando todo parece descontrolado? Pablo escribe Filipenses para responder esas preguntas, y el punto más alto de esa respuesta está concentrado en el capítulo 4, versículo 6. Pero para llegar allí con toda su fuerza, necesitas entender el camino que Pablo recorre antes de pronunciar esas palabras, porque Filipenses 4:6 no es un versículo aislado. Es la cima de un argumento que Pablo ha estado construyendo desde el capítulo 1. Es la conclusión práctica de toda una teología del gozo que él ha desarrollado a lo largo de la carta, y esa teología nace de una convicción que Pablo establece desde las primeras líneas: que vivir es Cristo. No que vivir incluye a Cristo, sino que Cristo es la esencia misma de la vida. Filipenses 1:21 lo dice con una claridad brutal: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa frase no es poesía religiosa, es la declaración de alguien que ha encontrado en Cristo un ancla tan profunda que ni la muerte le produce miedo. Y si la muerte no le produce miedo, mucho menos la ansiedad cotidiana. Desde ese fundamento, Pablo desarrolla en los capítulos 2 y 3 dos pilares que sostienen la posibilidad de vivir sin ansiedad. El primero es la humildad de Cristo. En Filipenses 2:5 al 8, Pablo describe cómo el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y lo presenta no solo como una doctrina, sino como un modelo de vida. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que la ansiedad, en muchos casos, nace de un exceso de autoenfoque. Cuando todo gira alrededor de lo que me puede pasar a mí, de lo que yo puedo perder, de lo que yo necesito controlar, la ansiedad tiene terreno fértil para crecer. Pero cuando adoptas la mentalidad de Cristo, que se vació de sí mismo para servir a otros, el ego que alimenta la ansiedad empieza a encogerse. El segundo pilar está en el capítulo 3, donde Pablo hace algo sorprendente. Enumera todas sus credenciales religiosas y culturales, todo lo que el mundo consideraría razones para tener confianza en uno mismo, y las llama basura. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Ves lo que está haciendo? Pablo está desmantelando la fuente más común de ansiedad en los seres humanos: la confianza en los logros propios. Cuando tu seguridad está construida sobre tu reputación, tu carrera, tus posesiones o tus relaciones, cualquier amenaza a esas cosas te llena de ansiedad porque sientes que tu vida misma está siendo amenazada. Pero cuando aprendes a estimar todas esas cosas como pérdida comparadas con conocer a Cristo, ya no tienes nada que perder. Y alguien que no tiene nada que perder no puede ser paralizado por el miedo. Con esos dos pilares establecidos, Pablo llega al capítulo 4, y antes de pronunciar el versículo 6, hace dos movimientos estratégicos que preparan el terreno. Primero, en el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El doble énfasis no es accidental. Pablo sabe que lo que está pidiendo suena imposible para alguien en medio de la angustia. Por eso lo repite. El gozo que está describiendo no es una emoción que aparece cuando las circunstancias mejoran. Es una decisión que se toma antes de que las circunstancias cambien.
Es un acto de la voluntad, no un reflejo de las emociones, y está anclado en el Señor, no en las situaciones, lo que implica que ese gozo es estable porque su fuente es estable. Luego, en el versículo 5 dice algo que parece fuera de lugar, pero que en realidad es esencial. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La gentileza aquí, en el original, habla de una actitud de moderación, de no aferrarse con desesperación a las cosas, de tener una postura de mano abierta ante la vida. Y la razón que Pablo da es, el Señor está cerca. No cerca en el sentido de que pronto volverá, aunque eso también es verdad, sino cerca en el sentido de que está presente ahora mismo. El Señor no está distante observando tu ansiedad desde lejos. Está cerca, está aquí. Y esa conciencia de su presencia es lo que hace posible la gentileza, la moderación, el soltar el control. Porque no necesitas controlar todo cuando el que controla todo está contigo. Y es desde ese punto, con el gozo como fundamento y la conciencia de la presencia de Dios como contexto, que Pablo pronuncia las palabras que hoy estamos estudiando. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta es la fórmula de Cristo para destruir la ansiedad de raíz. Y tiene 6 componentes que necesitas entender uno por uno, porque cada uno es una pieza esencial de la arquitectura. Si falta uno, la fórmula no funciona completa. Si los tienes todos, lo que Dios promete al final del versículo 7 se activa en tu vida de una manera que va más allá de lo que puedes comprender con tu mente. El primer componente es el mandato. Por nada estéis afanosos. En el idioma original, la palabra que se traduce como afanosos es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 6 cuando dice, no os afanéis por vuestra vida. No es simplemente preocupación leve, es una ansiedad que divide, que fragmenta la atención, que tira el corazón en múltiples direcciones al mismo tiempo. Es esa sensación de que tu mente está en 15 lugares a la vez y no puede descansar en ninguno. Pablo dice, por nada, no por casi nada, no por las cosas grandes solamente, por nada. Eso incluye las deudas, la enfermedad, el trabajo, la familia, el futuro, la incertidumbre política, la soledad, el diagnóstico médico, la relación rota. Por nada de eso debes estar en ese estado de fragmentación interna. ¿Es eso posible? Pablo no lo dice como una aspiración poética, lo dice como alguien que lo está viviendo, desde la prisión, esperando ser juzgado, lejos de su familia espiritual. En este momento, está experimentando lo que está describiendo, y eso lo convierte en la voz más autorizada posible para decirlo. Pero aquí está algo que muchos malentienden sobre este mandato. Pablo no está diciendo que no sientas preocupación. No está diciendo que seas indiferente a los problemas reales de la vida. No está pidiendo una espiritualidad disociada de la realidad. Está diciendo que no te quedes en la preocupación, que no hagas tu hogar en ella, que no construyas tu día alrededor de lo que temes. Porque la diferencia entre una preocupación y una ansiedad crónica es exactamente esa. La preocupación pasa, la ansiedad se instala. Y Pablo está atacando la instalación, no la visita. El segundo componente es la transición, sí, no. Esta pequeña palabra es una bisagra que lo cambia todo. No dice, por nada estéis afanosos y punto. No deja un vacío, inmediatamente ofrece el camino alternativo. La ansiedad se combate activamente, no pasivamente. No puedes simplemente decidir no preocuparte y listo. El cerebro humano no funciona así. Cuando intentas no pensar en algo, lo piensas más. Pablo lo sabe. Por eso, no da solo un negativo, sino inmediatamente
un positivo. El antídoto no es el vacío mental, es llenar ese espacio con algo específico, y lo que lo llena es lo que viene en los siguientes componentes. El tercer componente es la amplitud, en todo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo, no en las cosas grandes, no solo en las crisis mayores, en todo. Eso significa que no hay área de tu vida demasiado pequeña para llevarla a Dios. No hay preocupación demasiado trivial. No hay angustia demasiado mundana. Muchas personas tienen una versión de Dios en su mente que solo se ocupa de las grandes tragedias y los grandes milagros. Para las cosas pequeñas, para las preocupaciones cotidianas, sienten que no deberían molestar a Dios. Esa teología es exactamente lo que Pablo está destruyendo aquí, en todo. La ansiedad por el trabajo de mañana, el miedo a esa conversación difícil, la preocupación por cómo va a reaccionar alguien, la incertidumbre sobre una decisión pequeña pero importante para ti. Todo eso es terreno de oración. Todo eso puede ser llevado a Dios, porque un padre que ama a sus hijos no solo está disponible en las emergencias, está disponible siempre, para todo. El cuarto componente es el método, oración y ruego. Pablo usa dos palabras diferentes aquí y esa distinción es importante. La oración, en el original, habla de una actitud general de comunión con Dios, de estar en su presencia, de adorarle. El ruego habla de peticiones específicas, de necesidades concretas. La combinación es poderosa porque sugiere que el antídoto a la ansiedad no es simplemente hacer una lista de pedidos a Dios como si fuera una orden de compra espiritual. Es cultivar primero una relación de comunión con Él y desde esa comunión hacer las peticiones específicas. La diferencia es enorme. Cuando haces pedidos desde la distancia, sigues siendo un extraño pidiendo favores. Cuando haces peticiones desde la comunión, eres un hijo hablando con su padre, y un hijo que conoce el corazón de su padre no ora con ansiedad, ora con confianza. ¿Ves lo que eso significa para tu vida de oración? Muchas personas oran con más ansiedad de la que tenían antes de orar, porque su oración es básicamente una lista de miedos verbalizados hacia el cielo. Van a Dios llenos de angustia y no hacen nada para cultivar la comunión que transforma esa angustia. Pablo está describiendo un tipo de oración que empieza en adoración, que se asienta en la presencia de Dios, que recuerda quién es Él antes de presentar lo que necesitamos. Y desde ese lugar, las peticiones se hacen desde la fe y no desde el pánico. Si estás llegando hasta aquí, es porque realmente deseas aprender más sobre la palabra de Dios y aplicarla en tu vida. Te invito a suscribirte a nuestro canal y escribir en los comentarios la frase «Señor, destruye mi ansiedad con tu paz». Es una declaración de fe que hoy cobra sentido con todo lo que estamos estudiando. El quinto componente es el que más se ignora y el que puede ser el más transformador de todos, con acción de gracias. Esta no es una frase decorativa al final de la instrucción. Es una parte esencial de la fórmula. La acción de gracias es el elemento que cambia la dirección de toda la oración. Cuando oras con acción de gracias, no solo estás presentando tus necesidades, estás recordando activamente lo que Dios ya ha hecho. Estás anclando tu fe en una historia de fidelidad real. Estás diciéndole a tu mente ansiosa, mira todo lo que Dios ha hecho antes. ¿Hay alguna razón para creer que va a fallarte ahora? Y la respuesta, cuando realmente contemplas la historia de la fidelidad de Dios en tu vida, es siempre la misma. No, no hay ninguna razón para creer que va a fallarte ahora. La ansiedad siempre vive en el futuro. Siempre proyecta escenarios negativos sobre lo que todavía no ha ocurrido. La acción de gracias, en cambio, te regresa al pasado y al presente. Te hace ver lo que ya tienes, lo que ya recibiste, lo que ya fue provisto, lo que ya fue sanado, lo que ya fue restaurado. Y cuando ves eso con claridad,
El futuro deja de ser una amenaza para convertirse en un espacio donde la misma fidelidad de Dios seguirá operando. Eso no es ingenuidad espiritual. Es fe informada por la experiencia. Es exactamente lo que Pablo está describiendo cuando habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no puedes explicar racionalmente, precisamente porque no nace de las circunstancias, sino del conocimiento de quién es Dios. El sexto componente, que está implícito en toda la estructura del versículo, pero que se revela completamente en el versículo 7, es la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo usa una palabra militar para describir lo que hace la paz de Dios. Guardará, en el original, significa montar guardia, hacer guardia, proteger como un soldado protege una posición estratégica. La paz de Dios no es simplemente una sensación agradable, es una fortaleza que protege activamente tu corazón y tu mente de los ataques de la ansiedad. Y esa fortaleza está en Cristo Jesús, no en tus esfuerzos, no en tu disciplina mental, no en tu capacidad de pensar positivamente. En Cristo, eso cambia todo. Porque la fórmula de Cristo para destruir la ansiedad no termina con lo que tú haces. Termina con lo que Dios hace en respuesta a lo que tú haces. Tú pones la oración, el ruego, la acción de gracias. Dios pone la paz. Tú aportas la apertura, la vulnerabilidad, la honestidad delante de Él. Dios aporta la fortaleza que supera toda comprensión humana. Es una colaboración entre tu voluntad y su gracia. Y esa es precisamente la razón por la que esta fórmula funciona donde ninguna otra puede funcionar. Porque hay cosas en la vida para las cuales ninguna técnica humana tiene respuesta suficiente. Hay diagnósticos que ninguna actitud positiva puede neutralizar completamente. Hay pérdidas que ningún argumento filosófico puede procesar del todo. Hay miedos que van tan profundo que ninguna terapia, siendo estas herramientas valiosas y necesarias, puede llegar a la raíz última de donde nacen. Y esa raíz última es espiritual. Es la desconexión entre el ser humano y su Creador. Es vivir en un mundo que fue diseñado para ser habitado con Dios, pero intentando habitarlo sin Él. La ansiedad, en su forma más profunda, es el síntoma de esa desconexión. Y Filipenses 4:6 es la prescripción de reconexión. Ahora bien, es importante ser honesto sobre algo. Pablo no dice que aplicar esta fórmula significa que todas tus circunstancias van a cambiar inmediatamente. No promete que el diagnóstico va a desaparecer, que la deuda va a ser pagada de la noche a la mañana, que la relación rota va a ser restaurada de inmediato. Lo que promete es algo diferente y en cierto sentido más profundo, que en medio de las circunstancias que no cambian, tú vas a poder cambiar. Que en medio de la tormenta habrá una calma interior que no puede explicarse por las condiciones externas, que mientras el mundo a tu alrededor sigue siendo incierto, tu corazón y tu mente estarán protegidos por una paz que va más allá de lo que tu mente puede calcular. Esa es la promesa de Dios en este versículo. No la eliminación de los problemas, sino la transformación de la persona que los enfrenta. Y esa transformación es, en última instancia, más valiosa que la solución de cualquier problema específico. Porque los problemas se resuelven o no se resuelven, pero tú sigues siendo tú. Y si tú eres alguien que ha aprendido a vivir con la paz de Dios en el corazón, entonces ningún problema, por grande que sea, tiene el poder de destruirte. Ahora quiero que entiendas cómo se ve esto en la práctica, en la vida real, en los contextos específicos donde la ansiedad te ataca con más fuerza. Porque este versículo no es una instrucción para un momento de devoción tranquila en las mañanas. Es una herramienta para las trincheras de la vida cotidiana y necesitas saber cómo usarla donde más duele.
Vivimos en una época que ha producido más ansiedad que ninguna otra en la historia registrada. No es una exageración. Los estudios de salud mental a nivel mundial muestran que los trastornos de ansiedad son la condición mental más prevalente en el mundo contemporáneo, afectando a cientos de millones de personas. Y lo paradójico es que vivimos en la era con más acceso a información, entretenimiento, comodidades tecnológicas y recursos médicos que cualquier generación anterior. Nunca hemos tenido tanto y nunca hemos estado tan ansiosos, lo cual sugiere que la raíz del problema no es la escasez de recursos, sino algo más profundo, algo que ningún recurso externo puede resolver por sí solo. Considera la ansiedad laboral. Millones de personas comienzan cada semana con un peso en el pecho que no logran nombrar completamente. El miedo a no rendir suficiente. El terror silencioso a ser reemplazado, a quedarse atrás, a no alcanzar las metas que otros parecen lograr con facilidad. En un mundo donde el valor de una persona está constantemente siendo medido por su productividad, su ingreso y su posición en una jerarquía laboral, la ansiedad es casi inevitable para quien no tiene otro ancla de identidad. Y aquí es donde Filipenses 4:6 entra con fuerza revolucionaria. Porque Pablo está escribiendo desde una posición donde literalmente no tiene trabajo, no tiene libertad, no tiene ingreso, no tiene posición social, y sin embargo tiene una paz que él mismo describe como sobrenatural, lo cual prueba que esa paz no depende de ninguna de las cosas que el mundo laboral nos ha enseñado a necesitar para sentirnos seguros. La fórmula aplicada al trabajo se ve así. En vez de comenzar el lunes con el corazón dividido entre lo que tienes que hacer y el miedo a que no sea suficiente, lo llevas todo delante de Dios. No en términos vagos, sino específicamente. Señor, tengo esta reunión que me aterra. Tengo esta meta que no sé cómo voy a alcanzar. Tengo esta conversación difícil que no sé cómo va a salir. Y lo haces con acción de gracias. Pero también te doy gracias porque me has dado capacidad, porque en el pasado has provisto en momentos donde yo no veía cómo, porque no estoy solo en esto. Y en ese intercambio, algo cambia. No necesariamente las circunstancias del lunes, sino tu estado interior al enfrentarlas. La guardia de la paz de Dios se coloca alrededor de tu corazón y tu mente, y llegas a esa reunión, a esa meta, a esa conversación diferente, más entero, más presente, menos fragmentado. Considera también la ansiedad en las relaciones. Hay pocas fuentes de angustia más poderosas que las relaciones humanas rotas o amenazadas. El miedo al rechazo, la angustia de no saber si alguien que amas sigue amándote, el terror de perder a alguien que es central en tu vida, la desesperación de una familia fracturada, de un matrimonio en crisis, de un hijo que se ha alejado. Estas son las angustias que no tienen solución fácil, que no se resuelven con un versículo citado superficialmente, que requieren algo mucho más profundo que optimismo religioso. Y Filipenses 4:6 no trivializa eso. No te dice, solo ora y todo va a estar bien. Te dice algo diferente, que en medio de esa situación que no puedes controlar, puedes llevarla completamente delante de Dios, con toda su complejidad, con toda su dolor, con toda su incertidumbre, y que Él puede guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, mientras esa situación se desarrolla según su voluntad, y no según tus miedos. La acción de gracias en este contexto tiene un poder particular. Cuando estás en medio de una relación difícil, la gratitud por lo que esa relación ha sido, por las memorias buenas, por los momentos de amor real que existieron, actúa como un ancla contra la amargura. Y la amargura es con frecuencia el disfraz que la ansiedad usa cuando se cronifica en el contexto de las relaciones.
La persona que ya no puede recordar nada bueno de una relación que fue significativa ha perdido el acceso a la acción de gracias. Y sin la acción de gracias, la fórmula está incompleta. Y sin la fórmula completa, la paz no viene de la misma manera. Considera la ansiedad existencial, esa que no tiene un objeto concreto, pero que está siempre presente como un fondo de inquietud que colorea todo. Muchas personas en la era contemporánea viven con una sensación persistente de que algo está mal, de que la vida debería tener más sentido del que tiene, de que están perdiendo algo importante aunque no saben exactamente qué. Los filósofos la llaman angustia existencial. La psicología la describe como ansiedad generalizada. La Biblia la reconoce desde el Eclesiastés, vanidad de vanidades. Hay un vacío en el ser humano que ninguna experiencia creada puede llenar permanentemente, y ese vacío, cuando no se reconoce como lo que es, una necesidad espiritual de Dios, se convierte en una fuente inagotable de ansiedad. Siempre buscando la próxima experiencia, el próximo logro, la próxima relación, el próximo nivel de éxito que finalmente traiga la paz que se ha estado buscando y nunca llegando. Porque la paz que el corazón humano busca no está en ninguna experiencia creada, está en el Creador mismo. Filipenses 4:6 apunta directamente a ese centro vacío. Porque la oración que describe no es solo una técnica de manejo del estrés, es un acto de reconexión con el Dios para quien fuiste creado. Cuando te vuelves a Él en oración y ruego y acción de gracias, no solo estás gestionando tu ansiedad, estás regresando a casa, estás habitando el espacio para el cual fuiste diseñado. Y en ese espacio, la paz no es algo que tienes que buscar. Es algo que simplemente está ahí, porque estás donde debes estar. Considera también la ansiedad frente a la incertidumbre del futuro. Esta es quizás la forma más universal de ansiedad. Nadie sabe lo que viene, y en un mundo que cambia tan rápido como el nuestro, esa incertidumbre se ha intensificado. Economías que se transforman, tecnologías que reemplazan empleos, estructuras sociales que se reorganizan, sistemas de salud que no siempre pueden garantizar lo que prometían. El futuro se siente más opaco que nunca para muchas personas, y la mente humana, que fue diseñada para anticipar y planificar cuando no puede ver con claridad lo que viene, tiende a llenar ese espacio con los peores escenarios posibles. La imaginación ansiosa siempre produce tragedias, nunca milagros. Y aquí Filipenses 4:6 hace algo hermoso. No te pide que finjas que el futuro es predecible. No te pide que actúes como si no hubiera incertidumbre. Te pide que lleves esa incertidumbre delante de Dios. Que le presentes los escenarios que te asustan. Que seas honesto con Él sobre los miedos que te produce lo que no puedes ver. Y que lo hagas con acción de gracias por el hecho de que Él sí puede ver lo que tú no puedes, que su conocimiento del futuro es perfecto, que su plan para tu vida no está siendo interrumpido por las circunstancias que a ti te parecen caóticas, que el mismo Dios que ha sido fiel en el pasado ya está presente en el futuro que tanto te preocupa. El mundo te dice que el antídoto a la ansiedad es el control, que si logras tener suficiente dinero ahorrado, suficiente información recopilada, suficientes planes de contingencia elaborados, finalmente podrás descansar. Pero la experiencia de millones de personas demuestra lo contrario. Cuanto más intentas controlar todo, más ansiedad produces, porque cada nuevo intento de control revela nuevas variables que no puedes controlar. El control es una ilusión que se alimenta a sí misma sin jamás satisfacerse. Filipenses 4:6 te invita a algo radicalmente diferente, a soltar el control, a reconocer que hay un Dios que lo sostiene todo y que puede ser completamente confiado con lo que tú no puedes manejar,
y que en ese soltar, no en ese tomar más control, es donde encuentras la paz que tu corazón ha estado buscando. La fe práctica que nace de este versículo no es pasividad. Pablo mismo era un hombre de acción extraordinaria. Plantaba iglesias, viajaba miles de kilómetros, escribía cartas teológicas complejas, enfrentaba oposición con valentía. No era alguien que oraba y se quedaba esperando, pero todo lo que hacía nacía desde un corazón en paz, no desde un corazón en pánico. Esa es la diferencia entre actuar desde la fe y actuar desde la ansiedad. Ambos actúan, pero uno actúa desde la plenitud y el otro desde el miedo. Y la calidad de las decisiones que se toman desde esos dos estados es completamente diferente. Las decisiones tomadas desde la ansiedad suelen ser reactivas, impulsivas y frecuentemente lamentadas. Las decisiones tomadas desde la paz de Dios suelen ser más sabias, más generosas y más alineadas con los valores que realmente importan. Este libro nos desafía a dejar de vivir reactivamente y empezar a vivir desde el centro, a no esperar que las circunstancias se calmen para encontrar paz, sino a encontrar paz ahora mismo, en medio de las circunstancias que no han cambiado, porque hay un Dios cuya presencia es mayor que cualquier circunstancia. La fórmula de Cristo para destruir la ansiedad de raíz no es un atajo espiritual. Es una práctica diaria, una disciplina del corazón, un estilo de vida que se construye oración por oración, gratitud por gratitud, momento por momento. Pero cuando se practica con consistencia, produce exactamente lo que Pablo prometió: una paz que supera todo entendimiento, guardando el corazón y la mente en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a algo que Pablo añade en los versículos 8 y 9, que son la extensión natural de la fórmula del versículo 6. Porque Pablo sabe que la oración no ocurre en un vacío mental, ocurre en una mente que tiene hábitos de pensamiento. Y esos hábitos de pensamiento pueden ser aliados de la paz o aliados de la ansiedad. Por eso en el versículo 8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una instrucción de pensar positivamente en el sentido superficial que el mundo contemporáneo ha popularizado. Es una instrucción de nutrir la mente con aquello que es verdaderamente bueno, verdaderamente bello, verdaderamente digno. Porque la mente ansiosa no solo necesita llevar sus miedos a Dios en oración, también necesita ser alimentada con contenido que la fortalezca entre una oración y la siguiente. Piénsalo así: si oras en las mañanas con acción de gracias y luego pasas el resto del día consumiendo noticias diseñadas para producir miedo, comparaciones en redes sociales diseñadas para hacerte sentir insuficiente y conversaciones llenas de negatividad y pesimismo, la paz que recibiste en la mañana va a ser erosionada hora tras hora. Pablo no está diciendo que te desconectes de la realidad. Está diciendo que seas intencional sobre qué alimenta tu mente. Porque lo que alimenta tu mente termina siendo el material con el que tu corazón trabaja. Y si ese material está lleno de miedo, de comparación, de escasez y de amenaza, la ansiedad tendrá combustible permanente. Pero si ese material incluye también lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno, la paz de Dios tendrá un terreno donde operar con más libertad. Esta es la fórmula completa. Filipenses 4, 6 al 9. Una arquitectura de 4 niveles. La decisión de no quedarte en la ansiedad. La práctica de llevar todo a Dios en oración y ruego. La postura del corazón de gratitud. Y la disciplina de la mente de pensar en lo que vale la pena pensar. Cada nivel sostiene a los otros. Y el resultado que Dios promete no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su paz.
Una paz que te acompaña dentro de los problemas, que te sostiene mientras los enfrentas, que te transforma mientras los atraviesas. Quiero que te detengas un momento en algo. Pablo, el hombre que escribió estas palabras, no era un teórico de la paz. Era alguien que había sido apedreado, naufragado, azotado, traicionado, encarcelado repetidamente, amenazado de muerte en múltiples ocasiones. Su vida no fue una serie de circunstancias tranquilas que hacían fácil estar en paz. Su vida fue una serie de crisis continuas en las que la paz de Dios fue la única constante real. Y cada vez que escribía sobre ella, lo hacía desde la experiencia, no desde la teoría. Lo cual significa que cuando te dice, por nada estéis afanosos, no te está pidiendo algo que él mismo no haya tenido que aprender a vivir. Te está invitando a un camino que él ya recorrió, que probó en las circunstancias más extremas y que encontró absolutamente fiel. La frase ancla de todo lo que hemos estudiado hoy puede resumirse así: cuando llevas tu ansiedad a Dios con gratitud, Él te da una paz que ninguna circunstancia puede quitarte. Eso es Filipenses 4:6. No una promesa de vida fácil, una promesa de paz profunda en medio de una vida que no siempre es fácil. Y esa es, sin duda, la promesa más valiosa que alguien puede recibir en este mundo. Si hoy sientes que la ansiedad ha sido más grande que tu paz en los últimos tiempos, este versículo te recuerda que no tiene que seguir siendo así. No porque tus circunstancias vayan a cambiar necesariamente mañana, sino porque hay un Dios que hoy mismo puede colocar una guardia de paz alrededor de tu corazón y tu mente que ninguna circunstancia puede penetrar. Pero esa guardia no llega sola. Llega cuando tú haces tu parte, cuando te vuelves a Él, cuando le abres el corazón, cuando presentas cada angustia específica con honestidad y cuando decides hacerlo con gratitud por todo lo que ya has recibido de sus manos. Eso no es una fórmula mágica, es una relación. Y como toda relación, requiere práctica, requiere constancia, requiere la disposición de volver una y otra vez, especialmente cuando las circunstancias difíciles quieren convencerte de que Dios no está escuchando o de que la situación es demasiado grande para Él. En esos momentos vuelves al versículo, por nada. En todo, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento hará su trabajo. Hay personas que llevan años batallando con la ansiedad y han probado muchas cosas: terapias, medicamentos, técnicas de respiración, meditación, cambios de estilo de vida, y muchas de esas herramientas son válidas y necesarias. La fe no descarta la medicina ni la psicología, pero si en ese proceso no has incluido esta práctica que Pablo describe, falta un componente esencial. Porque ninguna de esas otras herramientas puede darte lo que solo Dios puede dar, una paz que va más allá de lo que tu mente puede comprender, una paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que estás conectado con aquel que es la fuente de todo bien. Y si eres alguien que ya conoce a Dios, que ya tiene una vida de fe, pero que aún así lucha con la ansiedad de manera persistente, este versículo también tiene algo para ti. Quizás has estado orando pero sin la acción de gracias, llevando tus miedos a Dios, pero sin anclarlos en el recuerdo de su fidelidad pasada. Quizás has estado orando de manera vaga y general en lugar de específica y honesta. Quizás has estado cultivando la comunión con Él en los momentos de crisis, pero no en los momentos cotidianos. De modo que cuando la crisis llega, la relación no tiene la profundidad necesaria para sostener el peso de lo que estás enfrentando. La fórmula de Pablo es para practicarla siempre, no solo en emergencias. Es un estilo de vida, no una herramienta de emergencia.
Cuando entiendes lo que realmente dice Filipenses 4:6, algo cambia en la manera en que te relacionas con tus propias emociones. Dejas de pelear contra la ansiedad como si fuera un enemigo que tienes que vencer con fuerza de voluntad. Empiezas a verla como una señal, una alarma que te dice, hay algo que necesitas llevar a Dios. Y en vez de ignorar la alarma o intentar apagarla a la fuerza, la usas como una invitación a orar. Cada vez que aparece la ansiedad, en vez de hundirte en ella, la usas como punto de partida para la oración específica con acción de gracias. Y con el tiempo, ese reflejo transforma no solo tus momentos de crisis, sino toda tu arquitectura emocional interior. Así termina nuestro estudio de Filipenses 4:6. Un versículo que en pocas palabras contiene una de las verdades más transformadoras de toda la Escritura. Un versículo que nació en una celda romana y que 2000 años después sigue siendo el antídoto más poderoso contra una de las epidemias más silenciosas de nuestro tiempo. Un versículo que no te promete una vida sin problemas, sino una vida con una paz que los problemas no pueden tocar. Un versículo que no fue escrito por alguien ajeno al sufrimiento, sino por alguien que encontró a Dios fiel en el centro mismo del sufrimiento más extremo, y que hoy, desde esas páginas antiguas, te está invitando a hacer lo mismo, a llevar cada angustia, cada miedo, cada incertidumbre delante del mismo Dios que lo sostuvo a él, con la misma honestidad, con la misma gratitud, con la misma expectativa de que la paz que sobrepasa todo entendimiento está disponible también para ti, exactamente donde estás, exactamente como estás, exactamente hoy. La fórmula de Cristo para destruir la ansiedad de raíz no es un secreto guardado para unos pocos. Es una invitación abierta para todo aquel que decide dejar de hacerlo solo y empezar a hacerlo con Él. Y esa decisión, tomada hoy, puede ser el comienzo de la vida más libre que hayas vivido. Si este video te bendijo, por favor compártelo con alguien que también necesite conocer más de la palabra de Dios. Hay personas en tu vida que están batallando con la ansiedad ahora mismo y que necesitan escuchar exactamente esto. Un solo compartido puede cambiar el día, la semana o incluso la vida de alguien que amas. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora para seguir aprendiendo más de la Biblia de manera clara, profunda y práctica. Cada semana estamos abriendo juntos las páginas de la Escritura para descubrir las verdades que transforman vidas reales. Recuerda, cuando llevas tu ansiedad a Dios con gratitud, Él te da una paz que ninguna circunstancia puede quitarte. Guarda eso en tu corazón y practícalo esta semana. ¿Qué libro de la Biblia te gustaría que estudiemos en futuros videos? Déjamelo en los comentarios, porque este canal existe para que juntos conozcamos más y más la palabra de Dios. Gracias por llegar hasta el final. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.